Vale, está todo grabado. Sí, Sí. Grande la plaqueta. El despacho de Kotler, Jaime Cacharrón, mes de marzo. No te has cortado la cabeza, ¿no? Bueno, vale. Hola a todos, bienvenidos un día más al despacho de Kotler. Hoy es un placer para mí presentaros a Jaime Cacharrón. Es el director de Red Bull para toda Latinoamérica. Jaime, bienvenido. Encantado, Alberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por animarte a venir a hacer el despacho de Kotler. Es un placer para mí, creo que para mucha gran parte de la audiencia o toda la audiencia que esté enfocada al marketing, escuchar a un director de marketing de Red Bull. Muchas gracias. No, el placer es mío, de verdad. Me apetece mucho esta entrevista y estoy seguro que van a ser cosas interesantes. Pues la primera pregunta que te quería hacer, y enlazando un poco con toda la audiencia, que como te decía, yo creo que puede ser seguramente la envidia para el 100% de los estudiantes que hacemos marketing, y cuando estamos en clase y vemos ejemplos de empresas que hacen buen marketing, creo que vemos siempre ejemplos como la vuestra. ¿Cómo se llega a un puesto como el tuyo? Pues es una buena pregunta y probablemente con una difícil respuesta, ¿no? Antes de nada, lo de que soy la envidia de la gente a mí me suena rarísimo. Tómalo como quieras. No, entiendo que puede ser así. así, y probablemente desde dentro se vea diferente. Pero a mí me sigo viendo exactamente igual que hace 10, 15 años. Lo que pasa es que sí, de forma objetiva, tengo que reconocer que trabajo para una marca que hace cosas súper interesantes, que me da la opción o la oportunidad de desarrollar acciones de marketing que en muchos otros sitios probablemente no haría. Así que entiendo que en ese sentido sí que lo soy, ¿no? Pero siempre me cuesta a mí verme como alguien que puede dar consejos. Incluso una entrevista como esta pues a veces me resulta un poquito extraño, ¿no? Porque yo te digo que me sigo viendo como un tipo que hace cosas que le gustan y poquito más, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar hasta aquí? Pues francamente no tengo una respuesta. Yo creo que como decía Steve Jobs, supongo que habéis visto este speech que hizo para los graduados de Stanford. Sí, lo vimos. Es muy difícil saber, mirando hacia adelante, hacia dónde vas, pero luego es muy fácil mirar hacia atrás y saber cuáles han sido esos momentos que han hecho que una carrera se vaya hacia un sitio o hacia el otro. En mi caso probablemente sí que sea fácil detectarlos, y te puedo decir que la mayoría han sido cosas casuales o casi errores, en muchos casos. No consigo darte un consejo, ¿no? Lo único que sí que creo que siempre funciona es hacer las cosas mejor de lo que la gente espera de ti. Creo que tienes que pensar en dos partes, ¿no? de la carrera, o dos momentos diferentes. Uno es en el que tienes las cosas claras y otro es el que no las tienes tan claras. Cuando sabes hacia dónde vas y con metas siempre en el corto plazo, tienes que ir claramente o hacer todos los esfuerzos posibles para moverte en esa dirección. Y cuando estás en un momento en el que no sabes si quieres cambiar, si quieres hacer algo distinto, ahí es donde tienes que aplicarte al máximo y hacer las cosas bien. En mi caso ha funcionado. Yo te digo que yo nunca he tenido muy claro que nunca he dicho quiero ser director de marketing de una gran multinacional. No era algo que estaba en mi camino. Sin embargo, tenía claras las metas intermedias. Me apetece hacer esto, quiero trabajar en eventos, me interesa el patrocinio. Entonces, planes a corto plazo, me ha llamado la atención eso. Sí, yo es que no consigo hacerlo de otra manera, y no sé si la gente que se los pone en tan largo plazo al final llega hasta ahí, ¿no? Si te pones una meta más cercana, los mecanismos que tienes que accionar para llegar hasta ahí se ven más fáciles. Yo quiero trabajar primero en patrocinio, pues voy hasta ahí. Haces esfuerzos para moverte en esa dirección, y una vez que ya estás alineado, lo que te dedicas a hacer las cosas muy bien. Y llega un momento en el que de repente dices, bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer en este ámbito, ¿dónde voy ahora? Y ahí te vuelves a poner otra meta que probablemente te lleve hacia allá. Apuntas, haces esfuerzos para moverte en ese sentido, y luego
Porque tú antes de estudiar los MBAs que has estudiado para management, dirección general de empresas y demás, eres ingeniero. Bueno, yo estudié ingeniería, no he terminado, no tengo el título. Bueno, pero sí, estudié, de hecho estuve muchos años, era malísimo, era un estudiante horrible. Estuve 11 años en la escuela de ingenieros aeronáuticos. Y justo ahí ya empecé a trabajar para Red Bull y me di cuenta de que era algo que me interesaba mucho más, que me gustaba, que me llenaba, y creo que no me he equivocado, la verdad es que creo que ha sido una decisión correcta. Llegas a director de marketing y ¿qué hace? ¿Qué hace el director de marketing? ¿Qué haces? Lo que puedas contar, ¿qué hace el director de marketing en el día a día? Pues mira, afortunadamente yo creo que el puesto de dirección de marketing cada vez está teniendo más peso dentro de las compañías, ¿no? Siempre ha sido una posición importante, pero tengo la sensación de que ahora tiene un peso específico mayor, ¿no? Tú ten en cuenta que al final marketing es una disciplina que está a caballo entre ventas, finanzas, logística, toca realmente prácticamente todas las variables de negocio, ¿no? Y entonces en el día a día de un director de marketing hay un componente grande de poner alinear posturas entre diferentes departamentos. Hay un componente también grande de traducir lo que el consumidor quiere o lo que es correcto ofrecerle al consumidor en un momento determinado. Hay un componente político también que además tal vez está más vinculado a la responsabilidad, ¿no? ¿Interno? Sí, interno, al menos te hablo desde la perspectiva de una multinacional. Y insisto, no sé si es algo más directamente relacionado con la responsabilidad que con el puesto, ¿no? Pero sí que hay un componente político. Al final son muchos los intereses que se encuentran en este vértice y el director de marketing tiene que ser capaz de ponerlos todos en una misma dirección, ¿no? Profundizamos hasta donde tú quieras, ¿eh? Oye, Pon el límite tú, pero me decías antes, no paras de viajar. Tú ahora estás destinado en Sao Paulo, no paras. Vienes 4 días a Austria al cabo del mes, luego dices que allí abajo en Latinoamérica estás visitando otros países. Te digo, ¿cómo estudiar en una oficina si no pasas por la oficina? ¿Cómo trabajas? ¿Qué haces? ¿Trabajas? También es verdad que el puesto que tengo ahora es un tanto particular. Yo fui director de marketing aquí en España durante varios años y ahí sí que es un trabajo probablemente más convencional, ¿no? Es dirigir un equipo y garantizar la ejecución y el diseño de un business plan de un año para otro. Y bueno, en general, como te decía antes, preocuparte por las necesidades que tiene el consumidor de un país y transformarás eso en el negocio lo más efectivo posible, ¿no? En el caso del trabajo que desempeño ahora, que es una función que cubre la región completa de Latinoamérica, hago una labor más de consultor. Asesoro a los países en cuál es la estrategia o la dirección que tienen que tomar, ¿no? Cada uno de los países tiene su director de marketing respectivamente y yo me encargo de que la región en sí funcione lo más efectivamente posible, ¿no? Eficientemente posible. Echo de menos algunas cosas del puesto de dirección de marketing. No tengo un equipo debajo mío directamente, sino que es un equipo que funciona con un reporte más funcional, un dotted line, pero a la vez tengo la oportunidad de tocar mercados completamente distintos. Ten en cuenta que llevo México, Caribe y de ahí todo para abajo, con países como Brasil, con sus características específicas que son súper interesantes y muy distintas de lo que te puedes encontrar en una Argentina o en Bolivia, Venezuela, México, Colombia. Es realmente un puesto interesante. Así que yo digo que cambia. El puesto que tengo ahora es bastante particular y el que tengo ahora mismo desempeño unas labores más de consultoría estratégica que otra cosa. Tienes Twitter, @cacharrones, ¿no? Sí. @cacharrón, si le queréis seguir. Si me lo permites, tuiteas lo que te da la gana. Es decir, yo te sigo hace mucho tiempo y lo mismo hablas de política, que hablas de lo que sea, con un punto de vista muy claro. Y la verdad es que me choca. Y la pregunta que te quiero hacer es si un director de marketing entonces no tiene necesariamente que ser políticamente correcto, independientemente de que tú sabes que
en cierto modo, aunque, bueno, no explícitamente representas ahí a tu empresa, pero lo haces. Bueno, lo cierto es que en ningún caso yo intento representar a la empresa que trabajo. La cuenta de Twitter que yo gestiono, que es mi cuenta, solamente se nutre de opiniones 100% personales. Y la verdad es que no digo nunca nada interesante, tampoco creo que comprometa demasiado en ningún caso a la compañía, ¿no? No, eso desde luego que no, no te quiero decir eso. Lo que te quiero decir es que yo, desde la perspectiva teórica, uno piensa que un director de marketing está ante el público para siempre estar dando una imagen correcta de lo que parece que la audiencia quiere oír. Y tú haces todo menos eso. Sí, pero fíjate, ahí creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Lo políticamente correcto a mí me da muchísima pereza. Me parece que es algo de lo que empezamos a estar todos muy cansados. En política en particular, creo que es un código que se está utilizando demasiado y que es lo que está haciendo que se quiebre el sistema. Tal vez estoy siendo un poco exagerado en esto, ¿no? Pero de verdad atribuyo mucha responsabilidad al hecho de que los políticos gestionan su comunicación siempre de una forma excesivamente correcta y ambigua, ¿no? Y la gente que habla de esa manera a mí no me produce confianza, no confío en la gente que nunca te da una respuesta para nada, ¿no? Incluso en el ámbito profesional, si yo le pregunto a alguien de mi equipo por algo y me contesta por el final, sospecho. Si tú le dices, oye, ¿el volumen cómo va este año? Pues mira, la verdad es que podía haber ido de esta manera, pero está yendo de esta otra, porque tal. No, ¿cómo va? Exacto. Yo creo que hay que empezar la respuesta siempre por la información que están esperando de ti y luego justificas. Y eso aplicado a Twitter, que al final es una herramienta que a mí me divierte, o sea, no me lo tomo demasiado en serio, pues se convierte en eso. Al final lo considero, para mí es un foro en el que comparto y discuto mis opiniones con gente. Me gusta discutir, me gusta la polémica como fuente de argumentos nuevos y que hacen pensar de forma distinta, y así es como trabajo. Y si no soy políticamente correcto, me alegro, ¿no? Porque lo que sí soy es coherente. Y no digo, por ejemplo, nada que no diría ahora con una cerveza o en un grupo de amigos, en una discusión. Siempre soy coherente con lo que pienso. Y me parece buen marketing por parte de una empresa que permita a sus empleados, incluso de la línea alta directiva, opinar libremente, porque es verdad que no representas, no dices ahí soy nadie de Red Bull, pero lo eres. Sí. Y nadie, o sea, cuando sigues haciéndolo es porque nadie te lo permite, ¿no? No todas las empresas funcionan así. Hay muchos casos, seguro que conoces tú otros directivos que se mojan muchísimo. Y al final, mientras... Sinceramente, yo prefiero que esté conmigo la gente que valora, esté de acuerdo o no con lo que digo, que los que piensan que estoy diciendo tonterías, ¿no? Si algún día alguien no me contrata por lo que digo, probablemente los dos nos alegremos de que sea así, ¿no? Sí, prefiero que me contraten porque les interesa lo que estoy contando, que no lo hagan por lo mismo. Leí hace poco a Marcos de Quinto. Otro que no se muerde la lengua nunca cuando habla. Me gusta también. No sé si es una frase de él o si la rescataba de algún foro interno de Coca-Cola. Es competencia, ¿no? ¿La entendéis como competencia? Sí, ¿no? Sí. También tiene marca energética. ¿Tiene energéticas? Dice, nosotros no hacemos buen marketing, nosotros estamos aquí para redefinir lo que es el buen marketing y eso es lo que hacemos. Yo creo que vosotros también. Y entonces te quiero preguntar, ¿tú cómo entiendes el marketing? Bueno, antes de nada creo que merece una mención el señor Marcos de Quinto. Es ahora mismo, decías al principio que el puesto en el que yo estoy ahora mismo es referencia para mucha gente que estudia marketing. El puesto de Marcos de Quinto sí que es referencia de prácticamente todo, ¿no? CMO de Coca-Cola hoy en día creo que es difícil llegar más arriba que eso, ¿no? Y es un tipo español, es un buen referente de marca España, digámoslo así. Y en cuanto a esa frase y esa pregunta, me parece también súper acertada, sobre todo una de las palabras que están ahí dentro de pues, el redefinir lo que es el marketing. Yo, que tengo pocos conocimientos teóricos,
Lo cierto es que la teoría del marketing nunca la he estudiado, o la he estudiado siempre por encima, no he entrado en detalle como probablemente hayáis hecho vosotros, que seguro que sabéis mucho más que yo. Se hunde. No, estoy completamente, absolutamente seguro. Vale. Lo mío es en gran parte intuición y práctica, ¿eh? Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? El hecho de redefinir lo que es el marketing me parece que es intrínseco a la esencia de marketing en sí mismo, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro el contraste entre la teoría y lo que se hace en el día a día, ¿no? Cuando algo queda negro sobre blanco, adquiere un componente estático que solamente aguantan ciertas reglas muy básicas, ¿no? El marketing de hace 50 años aplica hoy en día en un 50%. Hay un 50% que probablemente ya no funcione. Y ahí es donde entra la redefinición permanente, ¿no? Y creo que Marcos es uno de los ejemplos de esto, ¿no? Cómo están constantemente innovando y buscando formas distintas de hacer las cosas mejor. Creo que esa es la única forma de verdad conseguir que el marketing sea efectivo hoy en día, ¿no? ¿Hace grande el profesional a la empresa o la empresa al profesional? Bueno, yo creo que en las dos direcciones funciona, ¿eh? Es innegable que tener una buena marca detrás ayuda, porque te ofrece un portfolio de iniciativas que luego un profesional puede accionar de una forma o de otra. Y también creo que el carácter y la personalidad de un profesional puede modificar mucho la marca con la que está trabajando. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Es un mito eso de que solamente con presupuestos grandes se hacen cosas buenas. Al contrario, hay millones de ejemplos de gente que con poquito dinero está haciendo cosas súper interesantes, y con marcas que en un principio son humildes y pequeñas se puede hacer cosas enormes y a veces incluso son las más interesantes, ¿eh? Pero sí que es cierto que esa transferencia de imagen, por decirlo de alguna manera, existe. O sea, al final yo creo que hay una cierta, no sé si simbiosis es una palabra un poco pedante para decirlo así, pero creo que hay una transferencia de valores entre el profesional y la marca que al final llegan a un punto de equilibrio, y eso es lo que acaba percibiendo el consumidor. ¿Qué diferencias has encontrado en cuanto al marketing que aplicabas aquí como director de marketing en España, o lo extiendo hacia Europa? No sé si también hay mucha diferencia entre España y el resto de Europa, y lo que estás viendo ahora en Latinoamérica, Estados Unidos. ¿Qué diferencias puedes contar así del marketing? Pues fíjate, yo creo que el marketing en esencia no cambia, ¿no? Las tácticas y estrategias disponibles son las mismas. Lo que sí cambia de forma radical es el consumidor y el mercado. Y partiendo de la base de que el marketing lo que hace es atender a las necesidades del consumidor, lógicamente trabajar en Perú o en España o en Austria o en Estados Unidos, te viene lo que aplicas o las técnicas que utilizas vienen determinadas por el consumidor que hay detrás, ¿no? Y eso pasa pues por todos los parámetros que te puedas imaginar. Yo, por ejemplo, algo con lo que yo no estaba familiarizado y que ahora he empezado a trabajar mucho son, por ejemplo, los niveles socioeconómicos. Trabajo en una empresa de gran consumo, y mientras que aquí en España partimos de la base de que nuestro target, nuestro público objetivo es la población completa española, ¿no? Probablemente con ciertas restricciones de edad, los parámetros económicos no entran, o socioeconómicos no entran dentro de ese bloque, ¿no? Y ahora en Latinoamérica pues sí que tenemos que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Un producto premium, pues tienes que saber que puedes dirigirlo a cierto porcentaje de la población en exclusiva. O tal vez lo que decides es empezar a trabajar para aquellos que se están incorporando a un nivel socioeconómico. Eso es simple, por ponerte un ejemplo, ¿no? de lo que realmente cambia. El panorama de medios, la penetración de Internet, todo cambia según un mercado u otro, ¿no? Así que, resumiendo, yo creo que las técnicas son las mismas, el consumidor y el mercado es diferente. Lo que tienes que hacer es elegir unas herramientas distintas para un caso u otro. ¿Y qué relación en ese sentido que dices cuando voy a posicionar el producto? Ahí estamos hablando casi de precio, ¿no? Cuando estás hablando,
posicionamiento sociodemográfico económico de estas personas, el precio. Ahí la relación entre ventas y marketing, ¿qué encuentras ahí? O sea, ¿tú gestionas también la venta del producto? No, pero sí que influimos mucho en cómo se hace, ¿no? Desde marketing. Desde marketing. Por ejemplo, marketing dirige a precio, ventas. El precio del consumidor, no la cadena de valor, sino el precio del consumidor, sí que es una decisión de marketing en nuestro caso. Y entiendo que debe ser así en gran consumo. Al final es una de las variables fundamentales que determinan el posicionamiento del producto. Y ahí sí que hay cierto conflicto entre ventas y marketing en muchas ocasiones, ¿no? Ya no ventas y marketing, sino en la compañía, el negocio en general y marketing. ¿Lo tenéis diferenciado vosotros? Bueno, sí. Por aterrizarlo en un ejemplo, ¿no? ¿Qué precio es el adecuado? Un precio bajo que va a producir una compra más asequible y que te va a ampliar la cuota de mercado, o un precio más alto que te produce un impacto mayor en el bottom line, ¿no? en el resultado final, en el beneficio de la compañía. Pues probablemente desde el punto de vista... ¿No? ¿Cómo decides eso? Pues no es fácil, no es una decisión fácil. Y para tomarla, pues hay que tener diferentes fuentes de información. Y lo cierto es que en muchos casos se llega a una solución de compromiso, ¿no? Es que es al final una ecuación sencilla. Tienes que conseguir que la empresa cumpla con sus objetivos, pero a la vez tienes que mantener el producto lo suficientemente atractivo como para que el consumidor lo quiera comprar, ¿no? Y requiere de muchos modelos y encontrar la solución óptima y también prueba y error. Al final puedes decir mantener un precio durante un tiempo que te va a suponer un impacto en el P&L de determinada manera durante también ese mismo periodo, y en función de los resultados que vayas viendo, pues mantienes, subes, bajas. Por ejemplo, eso que decías, estudiar un poco qué retorno voy a tener, dónde voy a impactar. Te escuché en una conferencia que está subida, bueno, una ponencia, no sé, en uno de los desayunos de, no me acuerdo si el ser creativo, o bueno... de territorio creativo. Territorio creativo. Y ahí dices que el ROI, en tu opinión, lo único que hace es que justifica los fracasos. Yo te digo, perdóname que te corte, pero yo he estado recientemente en algunas agencias y todo el rato nos hablan del ROI, no te preocupes, que es que esto te va a salir rentable por el ROI. Y luego, claro, me pongo un vídeo del director de marketing de Red Bull y dice que el ROI justifica el fracaso. Si quieres hablamos del ROI, aunque luego quería hablar también contigo del patrocinio y todo eso, pero a veces tengo la sensación de que en marketing nos enrollamos demasiado en conceptos teóricos, en palabras, en modelos, en... no sé, ¿has visto el vídeo este famoso que salen hablando constantemente con anglicismos y al final digo, bueno, no me estoy enterando de nada? ¿Nos está pasando eso con marketing? Pues seguramente sí, y tal vez eso es lo que yo estoy criticando, ¿no? Lo cierto es que lo que dije es que el ROI se está convirtiendo en una herramienta que sirve para justificar fracasos. No es que yo deseche... Vale. Es parecido, no estoy tan lejos. No es que piense que no merezca la pena estudiar el retorno de inversión en ningún caso. Vale. Lo que creo es que muchas veces se ha convertido en algo que no aporta demasiado valor, ¿no? Hay 1000 maneras de calcular el ROI de cualquier tipo de acción, y esas 1000 maneras cubren una horquilla que va desde ha salido fatal hasta ha salido muy bien, y depende de lo que metas, del input que incluyas dentro de esa fórmula, tienes un resultado u otro. Entonces, lo que sí que de verdad he visto últimamente es que en la mayoría de los casos se utiliza la estimación más optimista de algo, no la realista, sino una valoración muy optimista del ROI. Y ahí es donde digo que sirve para justificar fracasos. Las acciones que funcionan bien son evidentes, brillan. Sabes que eso ha estado bien. Y cuando eso ha ocurrido, nadie te va a venir a reclamar el ROI, o no vas a necesitar utilizar ese número detrás. Sabes que ha sido casi a un nivel de intuición. Sabes que eso ha funcionado bien, ¿no? Y si no es así, es cuando compones una fórmula. Y al final puedes incluir ahí entramos si quieres en el asunto del patrocinio, ¿no? Millones de variables que son cuantitativas, pero que de alguna manera u otra puedes transformar en algo objetivo, en algo numérico, y que te modifican el resultado último, ¿no? Pero yo soy siempre un gran defensor de todo lo que
que es cuantitativo y de calidad, ¿no? La calidad es muy difícil de medir. Eso es una variable que ponerle números es súper complicado, ¿no? Un patrocinio, por ejemplo, una forma de medir el ROI de un patrocinio es la inversión que has hecho dividida entre el retorno que has obtenido. La valoración de ese retorno la puedes hacer de 1000 maneras. Una de ellas es utilizar una comparativa entre el espacio o el coste del espacio publicitario equivalente a lo que tú has obtenido en contenido editorial. Pero hasta eso ya lo puedes utilizar, lo puedes manipular, ¿no? Utilizas el precio tarifa, el precio que conseguirías con una negociación un poquito más agresiva, o el precio de agencia. ¿Qué tipo de consideración vas a utilizar a la hora de determinar si el contenido editorial refleja los valores de marca o no? Con la mención del nombre del producto, una fotografía con branding, millones de cosas. Entonces, si tú pones esa división, ¿no? Ese quebrado, en un lado tienes muy claro lo que has invertido, ese es un número que suele ser bastante normal, pero el otro, en el lado del retorno, ya te digo que ahí puedes meter lo que quieras. ¿Y qué pasa si resulta que Emirates, patrocinando un equipo de fútbol, de repente consigue que porque el equipo que está patrocinando gane cierto campeonato, le entre un nuevo contrato? ¿Eso dónde se mete? ¿En qué parte del ROI se evalúa? Pues eso son intangibles que tienen muchísimo peso, pero que no están registrados en ningún sitio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que los responsables de marketing ser firmes en nuestra convicción y defender muchas veces las cosas más allá del ROI, porque nuestra intuición y nuestro saber hacer tiene que estar por encima del número. Dicho todo esto, oye, muchas veces tienes que recurrir a números, porque al final es como se planifican las cosas y cómo se sostienen, ¿no? Y hay muchas otras ocasiones donde el ROI es una herramienta súper útil en inversiones financieras o en promociones muy particulares en tienda o en trade marketing. Ahí sí que necesitas saber más o menos un indicativo de cómo está funcionando, ¿no? Esa acción que estás desarrollando. Pero como concepto en general, a mí me da un poco de pereza. Déjame que te hable de Fórmula 1, a mí me encanta el motorsport. Y igual, cuenta hasta donde tú quieras, ¿vale? Hablamos hasta donde tú puedas, quieras y demás. Fórmula 1, por ejemplo, venís de ganar todo y decidís meter 4 coches en parrilla. Hay 22 coches, bueno, este año seguramente haya menos, decidís meter 4 coches. Digo, ¿no os valía ya con 2 si los 2 eran los ganadores? Y metéis, ¿por qué metéis más? Bueno, es una decisión también difícil de explicar y que al principio muchos no entendimos, ¿no? Y que ha resultado tener un resultado extraordinario. Es que, y perdóname, sí, Jaime, porque no te quiero hacer varias preguntas a la vez, pero la realidad es que la pregunta es, os metís en un sector donde estáis ganando. Yo a veces que he dado alguna charla a ingenieros del motorsport y demás, les digo, o sea, es que es muy fuerte que a una marca de coches que se dedica a hacer coches, muchas, todas las que están ahí metidas, venga una marca de bebidas energéticas y les gane. Con detrás un equipazo de pilotos, de profesionales, ingenieros, espectacular, una fábrica increíble, pero ese es el resultado. No, pues, tú, si quieres, vamos un poco atrás, ¿no? En por qué una marca decide entrar en Fórmula 1. Vale. Pues mira, de momento es una plataforma internacional que te garantiza un retorno durante toda la temporada y de forma bastante regular. O sea, la presencia en Fórmula 1 para una compañía que quiere abrir nuevos países parece ser una buena inversión, ¿no? Y eso pues es uno de los motivos que ha llevado a Red Bull o cualquier otra marca en moverse en esa dirección. Por otro lado, el deporte de Fórmula 1 es una plataforma amplia también en cuanto a target, ¿no? Si comparas el paracaidismo extremo o la escalada, por decir algo, con la Fórmula 1, pues evidentemente cubren distintas necesidades. Y eso pues de alguna manera también es un movimiento interesante, ¿no? Para un producto que pretenda llegar a un público más amplio. Creo que ya son dos argumentos importantes, ¿no? Por supuesto, un patrocinio como este tiene que representar bien los valores de la marca que está detrás. Y creo que en nuestro caso, en el caso de Red Bull, es bastante evidente, ¿no? que sí que estamos bien reflejados ahí.
Así que como patrocinio en sí tiene sentido. Luego tienes que decidir cómo quieres afrontarlo. ¿Quieres participar de algo que ya esté compuesto, de un equipo que ya esté funcionando, o prefieres gestionarlo tú de una forma más holística, ¿no? Quieres gestionar completamente el equipo en sí. Y es una decisión que también tiene que tomar la marca y que en nuestro caso pues fue de ir a lo grande, ¿no? De verdad tomar las riendas completamente del equipo. Y luego, por otro lado, el hecho de tener 2 equipos participantes, por tanto 4 coches, pues probablemente tenga varias respuestas. Ahí te doy mi opinión, no sé si realmente este es el motivo último por el que se tomó esa decisión, ¿no? Para empezar, 4 es el doble de 2, y tener 2 veces el voto en la FIA, 2 veces la capacidad de influir, pues eso desde luego es interesante. Y el doble de exposición también. Y por otro lado, y probablemente encima de estas 2 cosas que te acabo de mencionar, tienes la capacidad de ofrecer un programa que se extiende, ¿no? Si tienes solamente un equipo que sea muy competitivo, hay un bloque de pilotos que acaban de entrar que no tienen esa pasarela intermedia. Y en particular Red Bull tiene ahora mismo desde el karting hasta la Fórmula 1 todos y cada uno de los escalones cubiertos. Entonces puedes hacer una carrera, Vettel lo hizo en su momento, sí. Puedes hacer una carrera que empiece desde abajo hasta arriba del todo, siguiendo siempre escalones de la marca. Ha dicho esta semana pasada Ron Dennis, ¿sabes quién es? El patrón sí. de McLaren, que es que a las empresas, a las grandes multinacionales, ya no les interesa patrocinar como único patrocinio grande a los equipos de Fórmula 1, porque no les interesa el retorno de la inversión, precisamente decía. Y que, bueno, estaban trabajando en encontrar pequeños patrocinadores que les sumara la cuantía de hacer una temporada en Fórmula 1. Este año han recuperado a Fernando Alonso, el motor Honda, tienen unas expectativas elevadas. Y yo digo, hombre, ¿no será que es que ellos hacen mal marketing y sacan poco partido a cómo desarrollar la actividad del motorsport cuando hay una marca como la vuestra que no solamente se ha metido como patrocinador, sino que se ha comprado el equipo y que se ha hecho dueño y señor del equipo? Bueno, yo creo que hay 2 partes en esa pregunta. Una es si el retorno hoy en día ya no interesa a las marcas, o este tipo de retorno no interesa a las marcas, y ahí francamente no tengo información suficiente para juzgarlo. Yo pienso que sí, yo creo que no ha cambiado mucho el panorama y no se me ocurren motivos por los que sea así. Y por otro lado sí que es cierto, esa es la segunda parte, que hoy en día patrocinar algo y considerar como patrocinio el poner tu marca en un soporte y dejar que eso ocurra no suele funcionar. Tienes que poner detrás esfuerzos y activar el patrocinio, darle toda la cobertura que puedas, ¿no? Y maximizar tu inversión en ese sentido. Te ofrecen muchas posibilidades, aparte de las estándar que te proporciona por el mero hecho de estar con tu marca en la carrocería del coche. Hay ciertas cosas que vienen en ese paquete generalmente, ¿no? Meet and greet con los pilotos, oportunidades de utilizarlo como incentivo a clientes, venta de entradas o la gestión de las entradas de paddock, por ejemplo. Hay millones de formas de activarlo a más. Y eso aplica no solamente al Fórmula 1, sino a cualquier otro patrocinio. Me consta que estáis todo el día recibiendo solicitudes, oye, mira mi proyecto, oye, ¿qué te parece si de pequeños? Y, por cierto, ¿contestáis a todos? A mí me gusta esto, que sí. Contestáis todos los emails de cualquiera, el que te propone un partido de chapas en su barrio, como el que te propone el mundial de turismos o lo que sea. Me gusta que hagáis eso. ¿Qué consejo le darías a alguien, que no quiere decirse por eso, que vaya a captaros, pero qué consejo le darías a alguien que quiere patrocinio y que está mirando en un Red Bull y dice, ¿cómo les conquistaría yo a ellos? Pues no, la verdad es que no, tampoco es fácil, ¿eh? Y lamentablemente no somos capaces, o las marcas en general, somos capaces de cubrir un pequeñísimo porcentaje de las solicitudes que hay, ¿no? Pero para conseguir que al menos seas valorado, yo creo que tienes que conseguir llamar la atención de alguna manera, tienes que ofrecer algo que sea completamente distinto a lo que estamos recibiendo, ¿no? A lo que tenemos encima de la mesa. Y tampoco es fácil, sinceramente no se me ocurre un muy buen ejemplo para ponerte. Y luego, otra cosa que creo que hay que tener en cuenta es
analizar tu propuesta desde el punto de vista de la marca que va a recibirla, ¿no? Si la miras desde tu punto de vista, siempre te va a parecer una súper buena idea, súper atractivo, esto va a cambiar, ¿no? Pero luego resulta que tienes que añadirle a eso una serie de parámetros que probablemente ni siquiera te has planteado, ¿no? Y realmente esta marca necesita más awareness, o sea, realmente esta marca necesita más exposición con tu patrocinio, realmente esta marca necesita entrar en esta disciplina deportiva, o este festival de música está alineado con los valores que tiene, ¿no? Y muchas veces eso no ocurre, y por ahí se descartan muchas. Jaime, te hago la encerrona de una pregunta que me propuso Luis María García Bobadilla, nuestro mentor de marketing en la universidad, el primer invitado en el despacho de Kotler, y es si crees que me he dejado algo de hablar contigo aquí hoy de marketing. Pues sí que es una encerrona, sí. No, creo que hemos hablado de muchas cosas. Si hay algo que me gustaría retomar o que... De hecho, te hago la putada y te la pregunto a ti directamente. Como sabes, yo he venido aquí a aprender y me gusta escuchar de gente que tiene conocimientos teóricos mucho mayores que los míos. ¿Qué es exactamente marketing? ¿Cuál es la definición que tú me darías de marketing? Porque lo mismo entre los dos encontramos algo que se nos está escapando. Mira, en febrero tuvimos a Fernando Botella, invitado a Fernando Botella, fue un placer y un orgullo tenerle a él en el despacho de Kotler. Y yo uso su definición, saltándome en la de Kotler, que viene en el libro, la de satisfacción de necesidades. Yo utilizo la de que es la estrategia, es la función estratégica de la empresa donde pone al cliente en el centro de la organización. Todo gira en torno al cliente y ya sea el departamento de marketing, de administración de recursos humanos, de ventas, consejero delegado o el director general, giran en torno al cliente donde le dejan en el centro de la organización y a partir de ahí se hacen todas las estrategias. ¿Qué te parece? No, estamos de acuerdo. ¿Te convence? Yo me quedo con que es algo que pone al consumidor en el centro. Eso me parece una definición interesante. Me la apunto en el listado de posibles definiciones. No sé si tú tienes la perspectiva, vamos cerrando ya esta conversación, no sé si tienes tú la sensación, yo sí que la tengo, de la mala imagen que el marketing transmite para la gran parte de la sociedad, ¿no? A veces cuando dicen, es que esto no es verdad, esto es que me estás haciendo marketing, ¿no? Esto es puro marketing, ¿no? ¿Qué crees? O sea, primero si lo piensas tú así también, y luego qué responsabilidad crees que tenemos la gente de marketing para cambiar esto, y tú qué propones. Yo realmente creo que no hay nada perverso en el ejercicio de marketing, no es algo que de forma intencionada las marcas pretendan engañar al consumidor, ¿no? De verdad no pienso que sea así, porque el marketing sin un producto detrás no existiría, y en el producto hay que creer para poder venderlo. Así que de verdad pienso que no hay nada más allá o nada que sea peor que la decoración o que la estética, ¿no? La importancia que tiene la estética es la importancia que tiene el marketing. El darle una forma distinta de perfilar, eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Al final tienes un producto en el que tienes que creer y lo que haces es decorarlo y darle una capita de maquillaje en algunos casos para convertirlo en algo más atractivo. Porque yo ya lo he leído y de hecho lo he escuchado de tu propia voz, que Red Bull se dedica al producto y a vender latas, no a marketing. Y me apetece dejarlo aquí simplemente como un apunte, porque a lo mejor hay gente que te está escuchando y dice, no, es que ellos se dedican al marketing, no al producto. No es así, ¿no? No. El producto para mí siempre tiene que estar por delante de la imagen y de la marca. El peso que le quieras dar a una cosa a otra también probablemente nos dé para discusión, ¿no? Pero el producto tiene que ser siempre el centro. Luego, el peso que le quieras dar tú al componente de marketing que tenga detrás, ahí también puedes modificar un poquito, ¿no? Si quieres darle más o menos, o si el producto requiere más o menos esfuerzo en esa dirección. Pero sí, yo pienso que sin producto poco puedes hacer. Recomiendo un libro. Un libro. Pues fíjate, tendría que recomendar algún libro de poesía. Me gusta y leo habitualmente. Y probablemente tenga mucho que ver con marketing también. Al final, la poesía es una forma de componer
historias de una manera distinta a la que es la esencia, ¿no? De vestir la esencia de las cosas con más colores, ¿no? con más fondo. Y cualquier libro de Luis García Montero me vale. Hay una escritora que me gusta mucho también, joven, Erika Martínez. Cualquier libro de cualquiera de los dos seguro que es una buena recomendación. Poesía, qué bueno, me encanta, ¿vale? ¿Una buena empresa que haga marketing? Me vienen muchísimas, ¿eh? Coca-Cola, sin duda, creo que es un referente. Me gusta mucho Spotify. En su caso, de nuevo, el producto es extraordinario y la forma en la que lo venden o lo presentan al consumidor es bien interesante. Airbnb, me parece también es algo que están haciendo cosas muy chulas últimamente. No sé, es que me vienen millones. Chupa Chups siempre me ha gustado. Los ejercicios de patrocinio que hizo Chupa Chups en un principio me han parecido siempre súper divertidos. Vale, bien. ¿Y puedes decirla o no, una mala? ¿Una empresa que haga mal marketing? El gobierno de este país en los últimos 50 años. Vale. Bueno, Jaime, pues hemos llegado al final. El último favor que te voy a pedir es que nosotros le llamamos el despacho de Kotler marketing en posavasos. Y bueno, por la famosa técnica de cuéntame tu idea creativa en un posavasos, en lo que cojan un posavasos. Lo que te voy a pedir es que lo firmes y en el libro que vamos a publicar, donde saldrá en cada capítulo, enero, febrero, marzo, tú serás el capítulo de marzo, en la última página de tu capítulo vendrá el mensaje que tú quieras lanzar, lo que tú quieras, que quieras escribir. Y nada, bueno, pues te invito a que lo hagas. Ok. ¿Está? Está. Bueno, pues lo guardamos para el libro, para el capítulo de marzo, que ahí será donde hablaremos de toda esta entrevista que hemos tenido contigo. Y nada, Jaime, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por todo, por el trato, por cómo nos has tratado antes, durante y siempre. Muchísimas gracias por haber sido el mes de marzo del despacho de Kotler, de haber aportado tanto conocimiento, tanta experiencia y tanta, si me lo permites, sorpresa, la verdad, hacia tu persona. Y nada, pues... No, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, me lo he pasado bien y probablemente haya aprendido mucho de vosotros. ¿Sí? Bueno, pues me alegro un montón. Nosotros nos despedimos hasta el próximo mes. Seguimos en las redes sociales con Diana, siempre en Facebook, en Twitter, contándoos todo lo que tiene que ver con el despacho de Kotler y hasta la próxima. Un saludo, chao.